Os damos la bienvenida a todos y todas quienes participan hoy en este nuevo jornada de diálogos AEACAP, que como muchos ya sabéis se trata de un formato muy práctico, distendido y nada convencional en el que podemos charlar, comentar y escuchar la opinión sobre nuestras dudas de mano de profesionales de la salud, oncólogos y oncólogas de pulmón de alta relevancia. Hoy tenemos al doctor Manuel Dominé, jefe asociado del Servicio de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y sin más cosas que comentar, considerar esto como vuestro espacio y animaos a lanzar la primera consulta. Una cosa que no os he comentado antes, quien quiera hacer alguna consulta, pues como siempre busca el levantar la mano. Yo voy tomando nota del orden en el que vais levantando la mano y le vais preguntando al doctor, ¿de acuerdo? Pues a ver quién se lanza el primero. ¿Nadie se atreve? Manuel, está silenciado, Manuel. Ahora. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, buenas bueno, tardes. yo solamente soy Manuel, estoy diagnosticado desde julio de este año pasado, en estadio 4, eh, con células grandes. Me salió el- la analítica, en la biopsia que tenía el L1, el L1, no sé exactamente alto, y estoy con inmunoterapia. Y yo la pregunta que le quería hacer al doctor era eh, que voy muy bien, me ha reducido en tan solo 3 meses de tratamiento más de un 50% el tumor. Y la pregunta era, mm, ¿hasta cuándo se puede estar con la inmunoterapia? O si de ir bien se puede ir a mal. En fin, esa es mi duda. Bueno, depende también un poquito del tipo de inmunoterapia. La que más utilizamos en monoterapia, sin asociarle a quimio, como un fármaco solo, es el pembrolizumab, también el cemiplimab. Entonces, generalmente estos tratamientos duran aproximadamente 2 años, es decir, que están programados y lo que está descrito y la evidencia es que hay que administrarlo durante 2 años, dependiendo de cómo vaya. Si el paciente pues, progresa porque no es efectiva la inmunoterapia o desarrolla una toxicidad relacionada con la inmunoterapia, porque la inmunoterapia lo que puede producir es estimula tanto a la propia inmunidad que a veces produce lo que llamamos efectos inmunorrelacionados. Entonces, es frecuente que no mucho, pero vamos, como un 10% de que se tenga que interrumpir esta medicación por toxicidad que produce la propia inmunoterapia. Entonces, lo máximo generalmente suelen ser 2 años y solamente si progresa o redesarrolla este tipo de inmunidad, pues a lo mejor se suspende durante un tiempo, luego se intenta reintroducir. Pero también es importante recordar que los pacientes que desarrollan aumento de su propia inmunidad, de esta toxicidad inmunorelacionada, luego son pacientes que se estimula tanto tu sistema inmunitario que suelen estar a lo mejor sin tratamiento mucho tiempo y sin progresar. Es decir, que no todo es malo cuando aparece ese tipo de toxicidad. Cuando se analiza las curvas de supervivencia, estos pacientes suelen sobrevivir más que incluso que los que no han, claramente que los que no han tenido esta toxicidad inmunorrelacionada. Pero la pregunta concreta es, generalmente, si va todo bien, es 2 años. Luego ya se suspende y lo que se hace es seguimiento cada 3 o 4 meses y ya está. Manuel, Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿se te han quedado las dudas Sí, solucionadas? sí, sí, perfecto, sí. Y la pregunta que le quería hacer al doctor, después de los 2 años,
me ha dicho que ya que puede estar un tiempo sin tratamiento, Sí, pero se da el, 2 años y si la enfermedad no ha progresado, porque han pasado los 2 años y sigue mantenida la respuesta y no ha progresado, ya se suspende. Y lo que se hace es revisiones al principio cada 3 meses y luego cada más tiempo y ya está. Y si vuelve a aparecer la enfermedad, pues ya habría que buscar cuál es la mejor estrategia para tratar a la enfermedad. muchas gracias, doctor. Elena, te toca. Hola, Hola. buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, Elena? doctor. El doctor me conoce porque es mi oncólogo, soy Elena Porras. Sí, Para los sí. demás, soy un EGFR en la elección en el exón 19. Llevo 4 años casi, ahora en el mes de abril, marzo, detectado. Bueno, yo voy muy bien, funciona muy bien, Tagrisso va fenomenal, osimertinib, pero evidentemente, y como esta reunión va de ello, quería hacer 3 consultas. Me la Vale, responde como le venga bien. vale, Evidentemente, como soy un exon 19, ¿cómo va el tema de la amivantamab? ¿Se vale. está utilizando para todos los exones, para alguno exactamente como el 19, 20, 21? ¿Cuándo sí, cuándo no? O general. Eso por Vale. una parte. Otra pregunta. Ensayos clínicos. Cuando deja de funcionar una medicación, en el caso mío, el osimertinib, eh, ¿es el oncólogo, la oncóloga, la que tiene responsables de buscarnos los estudios clínicos en los que realmente podemos encajar? ¿O es el paciente el que tiene que ocuparse de alguna manera de esta búsqueda? Porque a mí me acribillan a correos de ciertos sitios, quizás porque también embrujuleamos mucho buscando de asociaciones o de... Pues sí, realmente son asociaciones que se dedican a buscar ensayos clínicos para la gente. Pero yo no me fío de si, evidentemente, eso, cuando llegue el momento, tengo que hacerlo yo o realmente tienen que ser ustedes los que lo van a hacer y yo me quedo, como he hecho siempre desde el primer momento, en sus manos. Ujú. Y luego la última pregunta es la vacuna. ¿Cómo va el tema de la vacuna esta que decían que había salido contra el cáncer de pulmón, que no se aplica para los no enfermos, sino para curar a los enfermos? Ahí se lo dejo. Bueno, con Gracias, Elena. respecto Gracias. a lo primero, bueno, el amivantamab, pues nosotros tenemos ya experiencia de muchos años porque hemos participado en los estudios pivotales. Todavía en España estamos pendientes ya justo, bueno, ya hay precio reembolso y está pendiente de que los hospitales los autoricen. Entonces, es uno de los tratamientos que se dan de entrada en primera línea. Entonces, se da amivantamab más la certinib, que la certinib es un fármaco parecido de tercera generación a los osimertinib. Y esta combinación, pues se ha demostrado darla de entrada, no solamente el osimertinib, sino que esto ha demostrado que esta combinación puede aumentar la supervivencia. Probablemente todavía no tenemos los datos definitivos de supervivencia por encima de los 12 meses. Es decir, que es un avance enorme para utilizarlo de entrada en primera línea. Eh, Existe otra posibilidad en primera línea que ha demostrado que es mejor que el osimertinib, que es dar de entrada quimioterapia más osimertinib. Estos son lo que se llaman combinaciones. Por un lado tenemos amivantamab y dacertinib, que es el estudio Mariposa, y quimioterapia con osimertinib, que es el estudio Flaura 2. Los dos han mostrado un aumento de supervivencia. Eh, la quimio más el osimertinib aumenta aproximadamente 10 meses la supervivencia con respecto al osimertinib solo y como he dicho anteriormente, amivantamab más lacertinib aumenta como 12 meses. Esto también añade toxicidad. De empezar con esto, añade toxicidad porque la de quimioterapia, pues añades al osimertinib la toxicidad de la quimioterapia y el amivantamab lacertinib tiene una serie de efectos secundarios que a veces son muy aparatosos, sobre todo puede producir una serie de
reacciones infusionales cuando se administra intravenoso bueno, y una toxicidad cutánea, y también aumenta, por ejemplo, el riesgo de trombosis y hay que utilizar a la vez durante los primeros 4 meses anticoagulantes. Pero de entrada, yo recomendaría hoy día, si va a empezar un paciente nuevo, el utilizar una de estas dos combinaciones porque se ha visto que es superior a los osimertinib solo. Aumentando la toxicidad, pero es una toxicidad que podemos controlar bien. Cuando se progresa al osimertinib, como es tu caso, estamos pendientes también de la aprobación porque se puede administrar amivantamab más quimioterapia. Y este es un estudio positivo que ha demostrado que probablemente es mejor que la quimioterapia sola que es lo que utilizamos habitualmente, si no es un ensayo clínico, eh, cuando progresa el paciente al osimertinib. Es decir, que esas son más o menos las opciones que tendríamos con amivantamab, combinado pues en primera línea con la lacertinib o en segunda línea con quimioterapia. En cuanto, más hablado de los ensayos clínicos, nosotros ahora mismo, y bueno, muchos centros en España, lo que estamos haciendo en primera línea, que no es tu caso, dar un ensayo clínico que lo que hacemos es dar osimertinib más un anticuerpo conjugado, que son como quimioterapias que van dirigidas hacia una molécula, como puede ser TROP2, y que, bueno, los datos que hay de la combinación de los osimertinib más esta quimioterapia, pues también los datos iniciales, aunque estamos participando en la fase 3, parece que pueden mejorar los resultados, aunque todos estos fármacos también tienen, los anticuerpos conjugados también tienen su toxicidad, que a veces es muy molesta, porque puede producir mucositis, por trastornos digestivos, pero bueno, que el administrar algo más a los osimertinib obtiene mejores resultados, pero también aumenta la toxicidad. En cuanto a los ensayos clínicos, yo creo que cuando un paciente progresa o se quiere meter en cualquier ensayo clínico, pues lo primero que tienes que ir es a tu oncólogo que te está tratando para ver si en el centro que te están tratando tiene un ensayo clínico, ¿sabes? Hay infinidad de ensayos clínicos, sobre todo en la mayoría de los hospitales importantes, y ellos son los que te pueden decir qué ensayos clínicos tiene o si sabe que en algún otro centro están haciendo otros ensayos clínicos. Nosotros en nuestro centro, pues como tenemos también ensayos fases 1 y tenemos contacto con otras unidades de fases 1, pues sabemos más o menos dónde se puede introducir en un ensayo clínico el paciente. Elena, ¿te queda? La, ¿Te la queda? última, la última pregunta era la de la vacuna. ¿Cómo está el tema de la Bueno, lo de vacuna las ahora mismo? vacunas fue un poco algo así que fue un poco sensacionalista, porque, bueno, en realidad no es la típica, el concepto de vacuna, ¿sabes? Que tenemos cuando salieron estos comentarios, que nosotros también estábamos en un ensayo fase 1 con que son vacunas, no son exactamente vacunas, sino que utilizan eh, la tecnología de RNA, que es lo que utilizaban las vacunas del COVID, pero en realidad es como otro tipo de inmunoterapia que utiliza ese tipo de tecnología. Los datos que hay hasta ahora, bueno, nosotros hemos participado en algún estudio ya fase 3 y bueno, no hay muchos datos todavía. En algún ensayo que hemos participado nosotros, se ha abandonado el reclutamiento, la propia compañía de que tenía la vacuna ha sido ella misma la que ha abandonado el reclutamiento de los pacientes, pues porque parecía que no aumentaba la eficacia. Pero bueno, hay muchísimos ensayos clínicos que nosotros también tenemos con este tipo, vamos a decirle, de vacunas que no son vacunas y se está viendo a ver cómo se pueden desarrollar en el futuro.
Pero ahora mismo no tenemos, por supuesto, eso no se puede dar de manera asistencial, solamente estándar, sino que se puede solamente participando en ensayos fase, básicamente uno, hay algunos fases 3, en el que nosotros ya te digo que tenemos algún paciente incluido, pero no es una cosa que esté ni generalizada y que yo creo que le queda todavía tiempo. Elena, Perfecto, pues nada, te has ha quedado quedado todo resuelto. Muchísimas muy gracias, gracias. doctor. Nos vemos. Gracias. Venga. Gina, ahora te doy a ti paso, pero tengo una pregunta aquí que ha formulado una de las personas que está ahora mismo en el chat, que está presente aquí en el diálogo. Ahora te doy a ti paso, ¿vale, Gina? Que ya te echaba de menos. Doctor, una paciente nos dice, en microcítico extenso, tras completar 4 ciclos con buena respuesta, ¿qué haría hoy para no perder la ventana de ensayos clínicos en recaída precoz? ¿Y cuál es el mejor camino para un paciente con microcítico tras finalizar su 4.º ciclo con buen resultado? ¿Recomienda ya en primera respuesta solicitar DL3, NGS, aunque el paciente esté estable pensando en ensayos en progresión? Bueno, vamos a ver. La NGS en el microcítico no se utiliza porque realmente no existe un marcador claro que haya demostrado el beneficio en este tipo de pacientes. Se ha estudiado muchísimo desde el PDL1 a la carga mutacional y todos los estudios que hay de DLD3 pues aunque hay fármacos dirigidos contra DLL3, no influye en todos los estudios la expresión de DLL3, es decir, que la tengan muy alta o la tengan muy baja, no influye en la respuesta. Por tanto, las terapias no se basan en este biomarcador. Lo que se basa es que DLL3 es una molécula que está sobreexpresada en la mayoría de los microcíticos y lo que hacemos es diseñar fármacos que ponen en contacto las células, los linfocitos T con las células que expresan el DLL3 y así es como funciona este tipo de fármacos. Estos fármacos que se han ido desarrollando, que se llaman los T-cell engagers, que lo que hace es unir la célula T con el DLL3, pues se han ido desarrollando primero en tercera línea y segunda línea, y ahora se están haciendo estudios en primera línea. En primera línea que se están haciendo en ensayos clínicos. En segunda línea ya estos fármacos tienen la aprobación por la EMA, pero todavía no lo podemos utilizar en España. Y bueno, son fármacos que yo creo que son muy importantes porque van a cambiar la historia natural del microcítico y en unos años los tendremos, ya te digo, en primera línea asociado a quimio, inmuno, es decir, serían 4 fármacos que, claro, son 4 fármacos que, claro, aumentan la toxicidad porque este tipo de fármacos tienen una toxicidad distinta, peculiar, también muy aparatosa, como son el síndrome de secreción de interleuquinas y algunos fenómenos neurológicos que se llaman ICANN. Entonces, bueno, no se puede poner claramente en todos los sitios, sobre todo eh, cuando lo dices en primera línea, porque son ensayos fases 1 y tienen que ser servicios que estén con bastantes medios en las guardias y todo, necesitan muchos medios técnicos. Pero la pregunta que me ha hecho está muy bien formulada porque sí hay un estudio que sería el estándar, aunque todavía no lo tenemos aprobado en España, que es el estudio Inforte. Este estudio Inforte das los 4 ciclos de quimio inmuno y tras el cuarto, si no has progresado, añades al mantenimiento con atezolizumab, en este caso, la lurbinectidina. La lurbinectidina es un fármaco que además es un fármaco español de Farmamar y que actúa sobre el microambiente tumoral y sobre los factores de transcripción. No añade demasiada toxicidad
Y bueno, el estudio este Inforte se presentó el año pasado y demostró un aumento de supervivencia comparado a continuar solamente con la inmuno, que es el atezolizumab. Estamos pendientes ya está aprobado en la FDA. Estamos pendientes de que lo apruebe la EMA y estamos pendientes de que en España, pues a lo largo de este año, lo podamos utilizar. Pero hoy día, si no fuese porque no está aprobado para su uso en España, pues debería ser el tratamiento estándar, porque está claro que ha demostrado el aumento de supervivencia. Ya sabes que en España, pues muchas veces se tarda en aprobar mucho. Los fármacos, incluso más tarde que en Europa y por supuesto mucho más tarde que en Estados Unidos, pero si lo pudiésemos hacer, lo haríamos ya. Y en el futuro, yo creo que inmediato, porque este año yo creo que ya lo vamos a tener, sí se debería hacer esto. Luego hay muchos ensayos que lo que hacen es dar los 4 ciclos de quimio más inmuno y añaden otro fármaco, como puede ser el tarlatamab, que es uno de L3, que ya hay datos preliminares de los ensayos iniciales, y luego hay otros que, bueno, que todo el mundo tiene, que son como anticuerpos conjugados añadidos a la inmunoterapia, bueno, ahora mismo se están estudiando. Es decir, que todos estos fármacos, porque el microcítico quizás es el tumor que más ha avanzado básicamente en el último año. Eh, lo que se está haciendo es que los fármacos que han demostrado eficacia en segunda y en tercera línea, como los anti-DLL3 o como los anticuerpos conjugados, se pasan a la primera línea o al mantenimiento. Bueno, pues espero que la paciente que ha preguntado se haya quedado satisfecha con la respuesta y si tiene alguna duda más, pues que siga preguntando. Gina, guapa, bienvenida. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes para mí, Igual. buen mediodía, estoy en Uruguay, doctor, un poquito Sí, lejos, hace sí, mucho calor. sí, sí. Voy a hacer una pregunta tipo abogado del diablo, pero bueno, es una duda que tengo. En el 2020 se me diagnosticó un adenocarcinoma de células no pequeñas. Bueno, acá el protocolo era quimioterapia y después me hicieron una cirugía, a pesar de que estaba en estadio 3 algo, no me acuerdo. Vale. Y después hice radioterapia para el mediastino, ¿no? Bueno, ¿Mm? estuve bárbara. Después apareció de nuevo mi amigo, hicimos el erlotinib. Eso fue en el 2022. Ujú. Bueno, falló el erlotinib y había aparecido el osimertinib, que eso fue el año pasado, acá en Uruguay, ¿no? Como Mm. tuve que hacer un trabajo con un abogado para que me lo pudiera dar el Estado, etcétera. Bueno, acá en Uruguay no hay ensayos, así que yo el problema por el ensayo lo hacen ustedes, después me lo pasan a mí. La pregunta, linda o fea, que yo todavía no entiendo después de casi 6 años. Usted dijo el tiempo de sobrevivencia. Ujú. 12 meses, 13 meses, Mm. 24, lo he leído en alguna publicación, lo he Mm. leído en lugares donde tenés la medicación y te dice, ¿me explica un poquito en qué se basa eso? Porque yo ya voy a llevar 6 años. Por ahora Claro. el osimertinib está funcionando. Claro. Bueno, esos son estudios que lo que han hecho, que son en primera línea, no sé ya tu caso, porque tú ya tendrías que pasar, si fuese la cosa mala, a segunda línea, son estudios que se han aprobado hace pocos meses, ¿no? Que es si empiezas, cuando tienes la enfermedad de inicio, es con una combinación, o quimio más el osimertinib, o la otra parte es el amivantamab más la certinib. Y esto se basa en estudios fases 3 comparando de entrada pues cualquiera de las dos combinaciones, imimuno o ami-láser, comparado con osimertinib. Y las dos estrategias han mostrado que en primera línea de entrada, esto aumenta la supervivencia en un caso
10 meses, un poquito más de 10 meses, y en el otro caso similar, parecido un poquito más de 12 meses, aunque todavía no tenemos los datos, esperemos que este año ya se presenten. Es decir, que lo que te ha pasado a ti va muy bien, porque ya son 6 años sin progresar. El osimertinib pues tiene una supervivencia libre de progresión aproximadamente de 19 o 20 meses y tú lo has rebasado claramente. Es decir, que vas yendo muy bien, pero que es una cosa que vemos frecuentemente porque yo tengo pacientes que llevan 7, 8, 9, 10 años con el osimertinib, que además, Perdón, doctor, pero el osimertinib es desde marzo que lo estoy tomando del año pasado, ¿eh? o desde marzo, porque Solo, antes estabas solo sin, con el erlotinib. o con el Mm, erlotinib. El erlotinib, pues mm, igual, es decir, tú piensas mm, que la enfermedad que tienes tú, que con mutaciones de GFR, mm, es una enfermedad que tiene una historia natural distinta, que va mucho mejor que lo que el resto de los no mm, microcíticos. Entonces, tanto con el erlotinib o previamente con el gefitinib, sostenían unas respuestas y una supervivencia muy larga que han ido superando pues según han salido fármacos, porque el erlotinib era de segunda generación, el osimertinib es todavía mejor, aumenta la supervivencia libre de progresión más de lo que teníamos previamente, y además que estos de tercera generación pues tienen la capacidad de penetrar en el cerebro, en el sistema nervioso mm, central, y disminuyen las posibilidades de hacer sí, metástasis eso es cierto. cerebrales, es decir, que va súper bien, como suele ir todo este tipo de pacientes. No, no, está bien, era una duda nada más. Yo estoy tomando 80 miligramos a Sí, días alternos, mm, porque tuve un rash cutáneo muy sí, importante. Es sí, como si tomara 40 por día, después no pregunto más, perdón. sí, bueno, eso hay gente que se puede administrar, nosotros que solemos administrar 40 por día, pero bueno, si no hay posibilidad, ¿sabes? Se pueden tomar 80 en días alternos. No, mira, pues para eso no tenemos tiempo de entretener. Muchísimas gracias. Ah, usted, Gracias, Gina. Un placer escucharte siempre. Pues voy a hacerle una de las preguntas que están en el chat, ¿vale? genial. Dice un paciente, dice, neuroendocrino de célula grande con operación, un tercio extirpado, más quimio, más radio, ¿qué esperanza de vida hay? Bueno, hay una esperanza de vida alta, es decir, porque ha recibido lo que llamamos un tratamiento radical de la enfermedad. Entonces, bueno, eh, hay esperanzas altas. Lo que pasa es que hay que hacer un seguimiento porque por si en algún momento aparece la enfermedad. Perfecto. Julián, buenas tardes. Que te veo con la mano levantada, te toca. Hola, buenas tardes, doctor, Buenas y tardes. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo soy ALK positivo y llevo 5 años tomando Alectinib, pero lo que le quería preguntar es más genérico para todos. Y Elena antes le preguntó por las vacunas, y yo creo que la otra gran novedad que se lee en foros internacionales son si algún día los CAR-T llegarán a tumores sólidos, porque Ujú, en tumores hematológicos y leucemias tal creo que son súper efectivos, pero en tumores sólidos se resisten mucho. Y ujú. no sé si en esa línea en medio, alguna vez he leído algo de los TIL, que lo que quería preguntar es si o los TIL o los CAR-T con previsión de que puedan llegar a tumores sólidos y al pulmón en algún lugar del mundo van avanzando. Bueno, sí van avanzando, es decir, que hay distintos tratamientos vamos un poquito retrasado con respecto a los tumores hematológicos, pero sí se está avanzando mucho, por ejemplo, con lo que hemos estado hablando en microcítico, con el DLL3, tarlatamab. Ya hay algunos ensayos con CAR T-cells dirigidas contra esa molécula, contra DLL3. Todavía tenemos pendientes los resultados. El problema
es que las Carticel, eh, aparte de que tienen una toxicidad importante, todavía no tenemos estudios importantes fase 3 que hayan demostrado claramente el beneficio. Nosotros sí hemos participado en algún ensayo fase 1 y bueno, tampoco es que hayamos metido muchos pacientes, tampoco hemos visto una eficacia enorme y con respecto a los TILs, precisamente estamos pendientes de empezar en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Yo soy vicepresidente del grupo y hay ya una propuesta de un ensayo clínico que se iniciará este año probablemente, que es con TILS. Y es un estudio que se va a hacer tanto en carcinoma no microcítico de pulmón como en melanoma. Un inciso porque con respecto a tu enfermedad, no hay nada mejor, ni va a haber con Carticel ni nada que mejore los tratamientos que disponemos en ALK positivo. Es decir, que si yo tuviese que elegir cualquier tumor de cualquier cáncer sólido, eh, con los mejores resultados es tener ALK positivo porque los estudios que hay con los distintos inhibidores son espectaculares. Es decir, que es el tumor que de tener un estadio 4 de cualquier tumor, de cualquier tipo, es el tumor que mejores resultados tiene usando este tipo de inhibidores. Tú estás con uno de segunda generación, que es el alectinib, que ya han mostrado resultados a largo plazo con unas supervivencias altísimas. Y luego hay otro que es el lorlatinib, que bueno, que es todavía, los resultados son todavía mucho mejor. Y no disponemos de datos todavía 5 años porque no se ha alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión. Es decir, que en tratamientos con terapias dirigidas, pues tenemos muy buenos resultados a largo plazo, como hemos comentado antes previamente, GFR o ALK o ROS1. Es decir, que con eso tenemos ya mucha experiencia y obtenemos unos resultados a largo plazo espectaculares. Vale, muchas gracias, doctor. Gracias, Julián. Le hago una pregunta que está en el chat. ¿De acuerdo, doctor? Vale. Llevo 2 años diagnosticado de cáncer de pulmón microcítico. He pasado por quimio, radiocraneal a causa de metástasis e inmunoterapia hasta ahora. Me encontraba razonablemente bien y en la última resonancia magnética se han detectado nuevas lesiones craneales y procederé mañana a nueva radio. Soy candidato al ensayo MK6070 en el Hospital Clínico de Barcelona. ¿Qué tal funciona el ensayo en los pacientes que ya llevan un tiempo con él? Gracias. Bueno, es decir, que se están iniciando este tipo de ensayos y hay que ver la eficacia. Pero bueno, estamos viendo que con todos los nuevos fármacos que disponemos, cuando se progresa al microcítico, pues hay resultados muy esperanzadores, con un montón de moléculas, muchísimas, entre los que destacan los DLL3 T-cell engagers, de los que hemos hablado previamente, como el tarlatamab, el oblistamig, es decir, y otros, hay otros que ya son triespecíficos, porque estos van contra dos moléculas, el LL3 y CD3 en los linfocitos, y hay otros que se unen, por ejemplo, a la albúmina, que hace que la vida media de estos fármacos duren más, o que se unan a dos epitopos de L3, es decir, que ahora mismo hay disponibles de este tipo de fármacos como 9 o 10. Todas las compañías farmacéuticas tienen, y luego también tenemos los anticuerpos conjugados, los que hemos hablado antes, que también hay como 7 u 8 compañías que lo tienen. Es decir, que en microcítico, después de muchos años, tenemos muchas esperanzas porque se está aumentando claramente la supervivencia
y casi todos los centros de investigación, pues el Hospital Clínic, por supuesto, tiene gran cantidad de ensayos clínicos, pues disponen de todos estos ensayos que, bueno, yo creo que es un futuro muy bueno en esta enfermedad. Es decir, que además hay ensayos que incluso en tercera línea. Es decir, que tras progresar 2 veces siempre tenemos ahora esperanzas de tener ensayos en muchas líneas en microcítico. Es decir, que yo cuando doy mis charlas sobre microcítico digo carcinoma microcítico de pulmón, la revolución, porque hemos tardado más de 30 años en tener este tipo de resultados. Sí, la verdad es que en eso ha cambiado en los 4 años y pico que llevo yo de paciente. Sí, 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 Cuando antes oías a algún paciente que entraba en la asociación y tal y te decía microcítico, no sabías qué decirle porque claro. no había prácticamente nada y sin embargo ahora ha cambiado exponencialmente la situación, ¿no? Claro, pues sí, vamos, siempre he estado muy interesado en esta enfermedad porque el primer día que empecé la residencia en la Fundación Jiménez Díaz, que es el primer servicio de oncología de España, pues nuestro jefe en aquella época, que era Jesús Vicente, que fue el creador de la SEON y de la FESEO y de todas estas sociedades, él me dijo hace ya muchos años, más de 30 años, que en algún día el microcítico conseguiríamos curarlo por el tipo especial que tiene, de célula que crece muy rápido, que responde muy bien a la quimioterapia, y que cuando diésemos con algún fármaco que aumentase la diferenciación de estos tumores, porque son muy indiferenciados, conseguiríamos mejorar los resultados. Pues hemos estado esperando yo toda la vida especializado en microcíticos, que hacemos también investigación con ratones y tal. Hemos tenido que esperar 30 años, pero afortunadamente en los 2 últimos años los avances han sido impresionantes. De hecho, en la enfermedad limitada, con el uso de quimio radio y luego continuar con inmunoterapia, como es el durvalumab, pues se ha aumentado la supervivencia mediana en 2 años, que eso no lo habíamos visto nunca. Y en la enfermedad extendida, pues también estamos obteniendo muy buenos resultados. Es decir, que vienen buenas noticias para el microcítico. Es un gusto porque antes no Mm, sabías qué decir. O sea, cuando sí. te preguntaban te quedabas como diciendo, ¿qué le vas a decir a este señor? Es que no sabemos qué contarle. Y ahora sí Claro, le podemos contar buenas noticias. sí. Monse, te toca. Monse. Hola, Monse, ¿qué Estoy... tal estás? Hola, buenas tardes. Soy Monse, vivo en Burgos, me tratan en Burgos, soy ALK y yo quería preguntar sobre el uso expandido, ¿no? Creo que es. Cuando un hospital acaba un ensayo, lanza el fármaco como uso expandido, se llama, o extendido, o... Sí, No me puede sé. ser uso expandido. Eso es cuando un fármaco ya ha demostrado en un estudio fase 3 el beneficio y hasta que las autoridades ¿Lo aprueben? eh, lo aprueben, tanto en Europa, generalmente cuando se aprueba en Europa, ya, y a lo mejor, por ejemplo, en España no está aprobada porque siempre tarda más, pues se hace un uso expandido del fármaco, y entonces lo facilita la compañía farmacéutica y pues intentas pedirlo para que te lo autoricen en cada paciente individualmente. Entonces, bueno, Bueno, muchas veces entiendo que... No, no, sigue. los usos No, es que expandidos a me estás veces contestando ya lo, lo que lo, estaba... lo ponen a veces cuando está aprobada a lo mejor por la EMA hasta que ya lo autoriza pues eso, en este caso, la Agencia Española del Medicamento. Lo que pasa es que a veces es como limitado para un determinado número de pacientes por ejemplo, pasa con el tarlatamab, con este fármaco que hemos hablado de microcítico, que lo Sí, pusieron en el uso expandido y en 15 días se terminó porque empezó a pedirlo todo ya. el mundo y no dio tiempo a que pudiésemos meter más Bueno, pacientes. yo me estoy refiriendo a, bueno, al uso expandido en general, pero eh, sobre todo a que entiendo que cuando alguien necesita un fármaco que está restringido a ese uso, se debe hacer lo suficientemente rápido
como para que no te tengan que dar otro tratamiento, por ejemplo, en el que introducir la quimioterapia. Me estoy refiriendo, por Claro, ejemplo, pero si estás en tratamiento con lorlatinib, necesitas el Alcavid, creo que se llama el sí, último, el fármaco, que ya está en algunos hospitales, han acabado el ensayo, o entiendo que si no han acabado el ensayo, al menos aquí en España ya hay hospitales que lo tienen en ese uso. sí. Quien debe formular la petición es tu oncólogo, en todo caso, siempre. Sí, sí, en su oncólogo, sabiendo, porque claro, los oncólogos todos sabemos cuando hay un fármaco en uso expandido. Lo que pasa es que generalmente, quiero decir, el reclutamiento de ese fármaco que me comentas, de los estudios, pues claro, hasta que no se termina el reclutamiento de incluir a los pacientes y hasta que se obtienen los resultados, y se publican los resultados o se comunican en algún congreso, claro, hasta que no hay datos de que es positivo y que se haya demostrado claramente en un estudio fase 3, pues claro, el uso expandido no lo va a dar la compañía porque, claro, no se sabe todavía No, pero la entiendo que si eficacia. hay dos hospitales que ya han anunciado o ya tienen en el tema este del, o en otro, cualquier otro fármaco, han anunciado que ya tienen ese uso, se podrá hacer Sí, uso. claro, en los hospitales que lo tienen, sí lo pueden solicitar. No, lo digo porque a veces en hospitales pequeños, pues hombre, no siempre los oncólogos están a la última de las ultimísimas Mm. especificaciones de los cánceres de pulmón, ¿no? Claro, Porque, pero es que y claro, menos de los que somos más minoritarios. claro, pero el uso expandido, ¿sabes lo que pasa? Que también se lo ofrecen, no se lo ofrecen a todo el mundo, ¿sabes? Ya. A todos los hospitales de pacientes que tardan en cáncer de pulmón, se lo ofrecen a ciertos hospitales, pues sobre todo los que tienen más experiencia con ese fármaco en ensayos clínicos y que no es que se lo puedas ofrecer a todo el mundo, esto O es sea que yo a lo que mejor tienes por que estar en un incluso hospital, firmar un contrato con el hospital o con el oncólogo y la compañía, es decir, que no es que tan estar en fácil. un determinado hospital te puede ser más beneficioso que estar en otro que a lo mejor tiene menos. Es decir, me parece una discriminación un tanto Claro, pero que es complicada una de digerir. discriminación que lo hace la propia compañía, las propias Ya. compañías. Claro. ¿Sabes? Que decir que no es una cosa que nosotros podamos pedir así por así, ¿sabes? Es decir, que es una cosa que te la tienen Con que los criterios que ofrecer. ellos consideran, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, si ahora necesitase un fármaco porque me ha Pues, fallado el que tengo y pues, hay pues yo creo que uno, tendrías que mi contactar. hospital no es muy allá, entre Bueno, comillas, pero bueno, ¿tú con qué fármaco estás ahora? ¿Con Lorla o no, con con qué estás? lorlatinib, lorlatinib, ¿Eh? con ¿Cuál? lorlatinib, Bueno, lorlatinib. pues eso, pues el Lorla, claro, ya lo que comentaba antes, es el fármaco que obtiene mejores resultados en la historia. Nunca en ninguna enfermedad oncológica se ha visto eh, esos datos, es decir, que a 5 años todavía no se ha alcanzado la supervivencia libre de progresión. Ahora van a presentar en ASCO a 6 años, todavía no se ha alcanzado la mediana de la supervivencia libre de progresión. Eso te está indicando que los pacientes con este fármaco proyectado pueden llegar a sobrevivir incluso más de 10 años, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, Entonces, bueno, pero uno siempre tiene la espada de Damocles encima. Y sí, sobre sí, sí, todo, por ahora me supuesto. parece más preocupante además que, claro, que a lo mejor no todos los hospitales, por según qué condiciones, no estén a la altura de lo que una farmacéutica espera y No, los bueno, pero perjudicados seamos los pacientes. tú siempre, si te pasa eso, pues tienes que consultar a tu oncólogo y él te Sí, comenta, hombre, pues, claro, claro, por claro, supuesto. otros ensayos que a lo mejor hay, ¿no? Que la mayoría de las veces, como he comentado previamente, pues la mayoría de, de nosotros pues sabemos lo que están haciendo en otros centros, porque claro, como los vemos en los congresos y tal, pues yo ahora estoy con esto. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, que eso tú no te preocupes porque si Ya, hay... bueno. No, hombre, yo lo digo No, también hombre, quiero porque ya decirte no que solo si por eso, pasa, sino que si pasa en algún momento... vamos a ver, yo creo que en España hay dos hándicaps, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí, lo que tarda la Agencia del Medicamento en bueno, aprobar los fármacos, que lo eso es has lo peor, advertido tú, eso es lo y luego peor. también las diferencias territoriales, es decir, Claro, el acceso a pruebas, el acceso a fármacos, claro, claro. Esa es una pena claro, que es un tema de que todo esto, pues,
lo que es Ya, la bueno, pero Agencia es que existe, quiero Española decir, porque lo eh, comentamos muchas veces en la del asociación medicamento, pues y tendría que aprobar de manera, claro, cosas que, claro, nosotros hacemos cosas que nuestro centro, porque especialmente porque hay cosas que no están aprobadas por la Agencia Española del Medicamento. Te digo, la NGS, la medicina de precisión, pues eso no está generalizado, no está en la cartera. El screening de cáncer de pulmón, pues tampoco está ya, claro. en la cartera No, de pero digo que de la Seguridad incluso Social. en el sistema público, no me estoy refiriendo a la Fundación Jiménez Díaz ni a lo privado. En el sistema público también hay muchas diferencias entre unas comunidades Sí, autónomas y sí, otras. sí, 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 sí. Pero bueno, Y es que uno de los, creo que, hombre, es una me cosa parece que importante porque en teoría tendríamos, vamos a ver, yo entiendo que no en todos los sitios va a haber de todo. A mí me no, operaron y me tuve que ir a operar a una ciudad diferente a la que yo claro. estoy. Y yo eso lo Es, entiendo, es una que cosa no con todos los la... servicios se pueden Claro. poner en todos los lados. Ay, 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 Pero Julián. en la sanidad pública yo creo que sería lógico que por lo menos tuviéramos acceso a todas las pruebas en Pues todos es los una sitios, cosa por que ejemplo. tenemos... Sí, claro. Es una cosa por la que estamos luchando todos. Vosotros nos ayudáis también mucho desde la CAP, muchísimo. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón básicamente está trabajando mucho en esto para que llegue a todo el mundo pues la medicina de precisión, el, eh, el screening. Y el acceso a ensayos clínicos, porque el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, nosotros participamos, ya digo, yo soy presidente, pues tenemos gran cantidad de ensayos clínicos en todas las situaciones. Ahora tenemos un estudio que lo que se hace es tomar biopsia líquida cuando se progresa para hacer la NGS en biopsia líquida, es decir, bueno, esto es contactar con todo el mundo, luchar todos, como yo lucho continuamente contra esta situación. En los medios públicos, cuando me hacen una entrevista, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón también lucha contra esto, no es contra, sino es mejorar, ¿No? Es eh, a favor de que todos tengamos acceso claro, a mejorar las y la mismas cosas. investigación que se hace en cáncer de pulmón es mucho más baja que la que se hace, por ejemplo, en mama, porque la mama tiene mucho lobby, pero nosotros todos estamos luchando para que eso no pase. Y bueno, vuestra ayuda es impresionante, ¿no? Porque habéis tenido pues, reuniones con el ministerio, eh, bueno, con todas las agentes que podéis utilizar y yo creo que haciendo fuerza tanto vosotros como nosotros, yo creo que esto estaba mejorando. De hecho, va mejorando un poquito, pues lo que se tarda en aprobar un fármaco últimamente. En los últimos años ha bajado el intervalo hasta que se aprueba un fármaco nuevo y bueno, es que en esta enfermedad tenemos que ser así, tenemos que estar pues buscando la mejor investigación y la mejor manera de beneficiar a los pacientes. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pues efectivamente, doctor, ser una gota malaya. No podemos cejar en que no No, haya discriminación por código postal. O sea, no, 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 no. eso no puede ser. O sea, que da igual que vivas en un pueblo de Valladolid, Claro, que en Barcelona, que en un pueblo de la Alpujarra Granadina. Te tiene que claro. llegar el mismo Todo el mundo tiene que medicamento. tener las mismas oportunidades. Efectivamente, no puede haber discriminación por código postal. Eh, Me parece que eres tú, Pilar, ¿no? Sí, soy yo. Quería apuntar un poco a lo que dice Monse, soy también paciente de ALK, que yo creo que ella también se estaba refiriendo al ensayo de Nuvalén, que el Sí, ensayo de Nuvalén empezó para personas que venían de otros tratamientos, ¿no? Como sí. inicialmente, y Ujú. ahora pues esa parte se ha parado. Bueno, pues desde los organismos competentes pues deciden parar esa parte del ensayo y deciden crear una rama paralela solo para ALK naive, que llamáis, que es recién Sí, diagnosticado. sí. Entonces, pues claro, para los pacientes que nos encontramos en situaciones un poquito más avanzadas, pues es como
como algo que se nos escapa o sea, una oportunidad que se nos quita porque ya tendríamos que esperar a que el ensayo se completara y se viera un poco cómo hacerlo. Y es verdad que el Lorlatinib es un fármaco muy bueno, pero también da sus sustos y en un momento dado pues deja de funcionar Sí, para sí, muchos sí, pacientes. Hoy día sí, todavía sigue pasando sí. porque esto es una lotería. Entonces, jugar a la lotería con la medicina, pues, o sea, hay que seguir buscando oportunidades. Claro. Y esa era la pregunta, si ustedes en la Fundación Jiménez Díaz tienen el Nubalén también para uso o no. Esa No, rama de esa no, porque, no. bueno, pues una de las cosas que estamos buscando desde la asociación. Sabemos que algún No, hospital nosotros no la tiene. tenemos. Sí, vamos a empezar un ensayo, pero que es también en primera línea, ¿sabes? Entonces, pero ahora mismo no disponemos de ese fármaco ni por uso expandido ni en ensayo clínico. Es decir, Vale, que vale, creí que lo tenían. Vale, vale. Pues esa era un poco ese era un poco el tema, que de repente hay ensayos que se cortan a mitad y hay pacientes que están en una situación delicada y que es claro, verdad que los fármacos funcionan, que uno puede durar 8 o 10 años, tal, pero piense que esta es una enfermedad que afecta a gente joven sí, sí, también sí, sí, y que 10 años se le queda corto porque tiene hijos sí, sí, pequeños, o sea, y sí, tenemos familia, o sea, que esas sí, cosas, sí. bueno, pues ya Sí, está. por eso pero siempre hay que también pensar que lo que estás recibiendo, pues es que de momento no hay nada mejor y el Novalén Sí, este que pues desde todavía luego da calidad de vida. Sí. tiene que también mostrar su eficacia en fases 3. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que muchas Sí, veces sí, dicen, "Ay, pero de repente esa fase 3 a los que vienen de los Latinip, por ejemplo, se la han sí, robado. O sea, de sí, sí, repente la han bloqueado y no puedes. Y que, sí". claro, aquí, cuando uno es un paciente, un enfermo, en estas cosas hacen, o sea, las Sí, instituciones hacen y deshacen, pero no se dan cuenta que detrás de las decisiones que toman, pues a lo mejor hay pacientes que se quedan atrás ya, indebidamente. pero es que todavía tampoco tenemos los datos para saber cómo va. Es decir, que muchas veces cuando suspenden un Ve, tratamiento, ya tienen los datos de fase. No, no, no. Lo que han hecho es dejarlo solo. O sea, como ha ido relativamente, han visto que era seguro el fármaco y que iba sí, relativamente bien, lo que han hecho es decir, oye, ¿por qué es lo que le interesa a Nuvalent? Competir con los Latinib y dejar sí, quitarlo de primera línea. no, Decir, no, pero soy un también, fármaco igual pero de bueno que los Latinib y con menos efectos secundarios. Pues lo paso a primera línea y sí, ser el pero primero que bueno, se consuma. Pero bueno, sí, yo pero ya. bueno, que han hecho la estrategia que se debe seguir y no creo que yo creo que les interesa mucho en segunda línea para saber qué pasa cuando progresan a los latinis. Lo que pasa que ellos ahora, al tener estos resultados, pues van a primera línea, lógicamente, ¿sabes? Y ella, pero dice, el ensayo ha ido bien, pero lo dejo aquí y me voy al recién diagnosticado. Y estos de aquí, pues, pobrecitos, si se Claro. mueven, a lo mejor tienen suerte. Y No, no, si... bueno, no creo que sea exactamente como lo habrán hecho, pero bueno, ellos lo que querrán es ver el desarrollo para ver en primera línea si supera a los latiniz, ¿sabes? Porque claro, a todas las compañías les interesa ir a la Eso, primera eso. y no a la segunda, porque, quiero decirte, esperar, ¿sabes? Como 9 o 10 años, 8 años a utilizar su fármaco, pues tendría muy poco mercado y lógicamente ellos van, al fin y al cabo, lo que quieren es una compañía farmacéutica, pues quieren ir a donde se puede conseguir en los pacientes iniciales, que es donde mejores resultados tienes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? En cualquier Venga, caso, muy venga, amable. Hasta venga, luego, adiós. gracias. Doctor, le hago otra pregunta del chat. Dice un paciente, al hilo de la lubercidina, Sí. dado que hoy no está aprobada en España, ¿se puede hacer uso compasivo de este tratamiento? Y al hilo de la pregunta sobre los ensayos clínicos en cáncer microcítico metastásico, ¿en qué momento se debe buscar un ensayo clínico? Antes de entrar en el ensayo es necesario analizar el tejido del Pues tumor. Esto es algo que se hace en el hospital en el ensayo. yo creo que como lo ideal es empezar de entrada, es decir, que si tú tienes un microcítico, pues yo si fuese paciente intentaría irme a un ensayo clínico en primera línea de entrada, porque
el microcítico, cuanto mejor trates al paciente lo antes posible, obtienes mejores resultados. Entonces, sí hay bastantes ensayos en primera línea o están pendientes de empezar. Es decir, que no muchos centros lo que los tienen, porque en microcítico los ensayos clínicos también los dan a determinados centros, es decir, que nosotros que somos quizás los que más experiencia tenemos en España de microcítico, pero a lo mejor hay ensayos clínicos que a lo mejor a nosotros no nos los ofrecen, ¿sabes? Y se lo ofrecen a otros centros. Nosotros tenemos varios, pero que no es tan fácil que las compañías te den a muchos centros en España, porque es decir, que eso a lo mejor hay una compañía que tiene un nuevo fármaco para microcítico, que hay muchas y va a haber muchos, pues con nuevos mecanismos, pues a lo mejor se lo ofrecen, es un ensayo que sepa todo el mundo y a España solo lo ofrecen en 4 o 5 centros, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo que en unos u otros en España, pues en microcítico sí hay bastantes ensayos en primera línea. Con lo que me has comentado de la lurbinectidina, que bueno, pues yo he trabajado mucho con Farmamar, creo que sí, no sé cuándo, pero que a lo largo de este año sí es posible que hagan un uso expandido del fármaco, pero bueno, eso mm, hay que esperar, no sabemos todavía. Es decir, que yo sé que en diciembre que estaban buscando, sin saber exactamente cómo hacerlo, porque bueno, de la lurbinectidina sabemos que es muy buena desde hace muchos años, ¿sabes? Es decir, que es que ya hace ya muchísimos años que empecé a trabajar en los ensayos clínicos, pero en Europa no has tenido la aprobación. Sí la tienen en la FDA y en Suiza, y, pero todavía no la ha tenido porque faltaba un estudio que ya nosotros ya hemos terminado en segunda línea, que es el estudio Lagún, pero que estamos pendientes del ensayo, pues se terminó el reclutamiento hace ya unos meses y sí tenemos los datos del Inforte en primera línea de mantenimiento que está aprobado por la FDA, pero también estamos esperando que se apruebe en Europa. Si se aprueba en Europa, pues a lo mejor, aunque no llegue a España, ahí sí es posible que hagan un uso expandido. Pero claro, todo esto depende de las negociaciones de la compañía con la agencia del medicamento. Es decir, que estas son cosas que nos trasciende a todos nosotros. Sí, eso ya está en un nivel por encima de Ujú. nosotros, de vosotros los oncólogos, de nosotros las asociaciones y los pacientes. Eso están en otros niveles, porque no nos está pasando con otros medicamentos. Una pregunta que nos han mandado desde el momento de la inscripción, dice un paciente. Tengo un adenocarcinoma de pulmón con mutación EGFR exon 20. Estoy 2 años en un ensayo clínico con cipalertinib. En caso de que haya progresión de la Mm. enfermedad, ¿qué otras salidas tengo? Bueno, hay fármacos, estamos pendientes de que se aprueben también en España el uso de otros fármacos que se han visto que son eficaces. Pero- y también ensayos clínicos, es decir, que posibilidades hay, es decir, de nuevos ensayos, incluso ha habido un uso expandido, es decir, que sí tenemos posibilidades. Le voy a hacer ya un par de preguntas más, ¿vale? Un paciente que está ahora mismo conectado, ¿puede hablar de las probabilidades de resistencia por mutación FFR19 a otros tipos y qué cabe esperar? Bueno, sí tenemos tratamientos para las resistencias al exón 19, es decir, que podemos utilizar, pues ya hemos hablado varias veces, el estudio Mariposa 2 con amivantamab y quimioterapia, que sabéis, amivantamab es un fármaco que ya llevamos también mucho el desarrollo, muchos años, y lo que hace es ir contra las mutaciones de GFR y además contra MET, que es el mecanismo más importante de resistencia en el FR. Entonces, bueno, ese fármaco, en caso de que se progrese, también estamos pendientes de que se apruebe en España su uso, pero bueno, ya tenemos los datos del estudio fase 3 en el que es una opción bastante buena. Abundando en esta pregunta, eh,
el EGFR19 ahora en primera línea es osimertinib con quimio. Sí. ¿En segunda o tercera línea eso no se contempla? Bueno, es lo que hemos estado lo que hemos estado hablando, es decir, que tú cuando estás con osimertinib y progresas, eh, tienes ahí la posibilidad también de añadir la quimioterapia cuando progresa. Es decir, Ujú. hay un estudio que es el COMPEL, que lo que hace es comparar quimio y más osimertinib y se ha mostrado que es eficaz. Es decir, que una estrategia de las que hay es esa, cuando progresan, añadir quimioterapia. Ujú. Luego, otra estrategia que se hace también bastante frecuente y que lo hemos hecho toda la vida es cuando tienes una metástasis en un sitio determinado, lo que se puede hacer es dar radioterapia sobre el sitio que tiene la metástasis y continuar con los Con imertinib. osimertinib. Con eso yo tengo experiencia de pacientes que han estado 2 o 3 años, incluso 4 años, continúan con los imertinib y cuando tiene una lesión que se puede hacer radiocirugía con radioterapia, pues puede seguir siendo eficaz el osimertinib bueno, y retrasar el uso a lo mejor de estos tipos de fármacos nuevos que tenemos. Le voy a hacer, yo creo que va a ser la última pregunta ya. Un paciente también que pregunta aquí en el grupo, tengo adenocarcinoma exon 20, estadio 4, hace casi 3 años, estoy con ensayo de ipalertinib, ya casi 2 años. Si en algún momento hubiese progresión, ¿qué saldría? Ujú. Yo creo que es la misma pregunta que la ha hecho en los dos sitios, que es la que acaba de contestar usted. Es la misma pregunta, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. La Sí, sí, mandó sí. la mandó y estoy viendo que la ha puesto aquí, exactamente. Bueno, pues una pregunta que sí nos han hecho Sí. ¿es operable un cáncer de pulmón en estadio 4? No es operable, salvo por algún tipo de complicación, no es operable. Es decir, que lo que sí estamos haciendo, por ejemplo, estadios, bueno, lo que se ha ido haciendo es que con el tratamiento neoadyuvante, con quimioinmunoterapia, hemos pasado a operar incluso pacientes que eran irresecables, con estadios 3B, que de entrada, pues no eran operables. Si hemos conseguido, incluso algunos incluso infiltraban pues grandes vasos, que infiltraban incluso la aurícula, hacerlos operables con la quimioinmuno. Es decir, que si estamos lo que sí estamos haciendo es que la quimioinmunoterapia, para estar hasta desde estadios incluso 2A a 3B, podemos hacer un tratamiento previo a la cirugía y luego intentar operarlo. Pero claro, un estadio 4 ya es irresecable de entrada y ya incluso hay 3 que son totalmente irresecables, pero que se hacen tratamientos con quimiorradioterapia y luego inmunoterapia. Pero no se puede operar un estadio 4. Eso no ha cambiado en estos años. Eso no Sigue va a siendo cambiar. igual. Y Sigue yo siendo creo que va a igual. ser difícil que Va a cambie, ser difícil, sí, sí, porque sí. no vas a operar el pulmón, luego la Y arma. luego resulta que tienes 33 metástasis en otro sitio, claro, claro, No, no merece la pues pena una operación tan agresiva como es que es una cosa que habría que hacer ver a los pacientes, que la operación de... bueno, sí hemos hecho algunas veces por ejemplo, un paciente que tiene, y que nosotros lo hemos hecho, vamos, que tiene un estadio 4, por ejemplo, tiene metástasis cerebrales. Ujú. Y entonces hemos operado la metástasis cerebral porque en el resto del cuerpo no tenía metástasis de otros niveles. Entonces hemos operado las metástasis cerebrales o le hemos dado radiocirugía con radioterapia y luego hemos operado el cáncer de pulmón que tiene el paciente. En esos casos sí se puede hacer. Es decir, esos pacientes además tienen luego una supervivencia mayor, pero son en sitios muy determinados, por ejemplo, en el sistema nervioso central que tiene una metástasis única, pero si tiene, claro, enfermedad diseminada, Por eh, todo el cuerpo, no lo claro, podemos hacer. imposible, imposible. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta más bien y si no, pues vamos a dar por finalizado el diálogo porque nos hemos pasado. Estamos en 1 hora y 20 ya. Le quiero dar las gracias al doctor Manuel Dominé, al Ujú. Grupo Español
por ayudarnos en este diálogo. Es agradeceros a todos y a todas haber estado aquí. El diálogo se colgará en el canal de YouTube de la asociación pues entre esta tarde y mañana, con lo que podréis verlo todas las veces que necesitáis. Y bueno, pues nos vemos en el próximo diálogo. Bueno. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido Bueno. súper ameno, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo y además ha explicado las cosas de una manera muy didáctica para pacientes, no para oncólogos, que muchas Claro. veces es el Pues problema. muchísimas gracias a todos, disfruta muchísimo porque es otra manera de contar las cosas y vamos, me he divertido mucho y todo lo que pueda ayudar a los pacientes, pues siempre para mí muy satisfactorio. Elena, veo que Muchísimas querías decir gracias. algo. Ah, es que has levantado No, la mano. darle las gracias. Era un Vale, aplauso. vale. Venga, Pues doctor, muchísimas Gracias. 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 venga, Gracias a adiós. todos. adiós, Nos hasta vemos en el luego. próximo. Gracias, buenas Gracias. tardes. Venga. Hasta luego.